En este video te voy a explicar la razón por la que tus carruseles no funcionan. Y no es solamente porque el diseño se ve feo, sino porque no sabes estructurarlos. Y las personas se aburren sin una estructura interesante y cuando agregas demasiados textos. Vamos allá. Aquí tenemos uno de los carruseles que más le ha gustado a mi comunidad, que es cómo crear logos. Y vamos a ver este carrusel y el por qué uso tanto. Tenemos la portada, es bastante fácil, llamativa, lo entiendes de una vez. Cómo crear logos. 3 palabras, algo simple. Aquí te doy un poquito de contexto. Te comparto mi proceso creativo para crear logos funcionales. Entonces tenemos un título interesante, automáticamente nos hace deslizar. Si el que está viendo esto realmente quiere aprender a crear logos, va a decir, oh, esto me interesa. Y es porque el título va al grano. Entonces deslizamos y ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña introducción. Te explicaré el proceso que desarrollé luego de años creando logos y doy un poquito más de contexto. Y además agrego un logo que hice en 2019 cuando diseñaba bastante mal y mi logo actual que diseñé en 2023, que es un logo muy clean y profesional. Esto te da a entender que la información que te voy a proporcionar te puede ayudar porque estoy agregando referencias mías. Y así nos vamos al tercer slide donde empiezo a explicar el proceso. Paso 1. Briefing. Si se fijan, es poco texto, resumido y bien colocado. Y siempre agrego alguna imagen en referencia a lo que se está hablando. Y obviamente todo con el estilo de mi marca. Paso 2. Lo mismo. El título, subtítulo, texto, resumido y alguna imagen. Y así el paso 3, 4, 5 y este es como antes de finalizar, que doy un poquito más de contexto. Y luego ya la imagen final, que es donde mayormente ponemos una imagen de nosotros, le decimos que lo compartan, que nos sigan, que lo guarden, cualquier llamado a la acción. Pero rápidamente podemos ver que el carrusel es una portada súper llamativa y sencilla, referencias, textos explicados de manera interesante y resumidos. Y también el contraste de colores, que eso ya lo conseguimos a nosotros tener nuestra marca. Entonces, ¿qué pasa cuando un carrusel no funciona? Bien, vamos a hacerlo con algún carrusel que yo haya hecho antes. A ver qué carrusel no funcionó. Por ejemplo, este no funcionó muy bien. ¿Por qué? La portada no es llamativa. El texto no te llama la atención. No hay algún elemento que resalte, no sé, que te haga quiero ver, que es el siguiente slide. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, para nosotros poder desarrollar carruseles interesantes como el de cómo crear logos, que igualmente vamos a buscar otra referencia. Me voy a ir al de Mao Visual, que me gustan mucho sus diseños. Portadas increíbles y con textos resumidos y llamativos. Aquí dice solo los pros usan estas texturas. Wow, solo los pros. Déjame ver. Deslizo. Te da un poquito de contexto. Exactamente lo que les mostré anteriormente. Te da un poquito más de contexto. Y te empieza a mostrar las texturas. Y aquí termina el carrusel. Que te dice un llamado a la acción. Guárdalo. O si quieres descargar los recursos, comenta. Y esto no es difícil hacerlo. No es difícil hacer carruseles que llamen la atención. Y no les hablo del diseño. El diseño lo vamos a hacer como lo tengamos que hacer dependiendo de nuestra marca. Será más cargado, menos cargado, minimalista o lo que sea. Sino el preparar la información antes de diseñar. Y esto yo lo hago en Notion. Ustedes lo pueden hacer con cualquier otra herramienta, hasta en la nota de su celular. Pero yo lo hago en Notion. Lo primero es la portada. Tenemos que definir bien el título, que sea resumido, que llame la atención, que sea potente. En tenía esta opción de crear identidad en 1 hora con IA, sí, pero no como tú crees. Este título lo veo demasiado largo. Al final, ¿qué hice? Terminé utilizando este título. Cómo crear una identidad visual en menos de 3 horas. Pero es un título largo. ¿Pero qué hice? Lo dividí. Este texto más pequeño, identidad visual, que es algo que mucha gente lo busca, mucha gente le interesa, en grande, que llame la atención y en menos de 3 horas pequeño. Ahí lo estamos organizando, le estamos dando una jerarquía que aunque sea un título largo, parece corto por cómo está organizado y por las palabras que se utilizaron. Pongamos que ese título esté escrito aquí. Luego tenemos la información de todas las slides.
que siempre tenemos que empezar dando un poquito de contexto, hablando del problema o de lo que se va a ver, qué dice el problema. A veces estás estancado, no se te ocurre un nombre, no encuentras referencia, te sientes bloqueado. ¿Y qué yo hice aquí? Tengo aquí la solución con una flecha, bueno, con una línea que lleva al tercer slide. Esa es otra cosa que tenemos que hacer, conectar las imágenes para que de una manera u otra el que lo está viendo sienta la necesidad de ir a ver qué hay en la otra. Y algo importante antes de continuar, si ustedes se fijan, la información está en los carruseles, la información se divide en cantidades pequeñas para que sea más fácil de digerir y que la persona no se abrume ni se aburra. Porque si ponemos un montón de texto en una sola imagen, por eso es que hacemos X cantidad de slides y vamos dividiendo la información de manera que la persona sienta curiosidad y vaya viendo cada slide. Ya empiezo a explicar la solución, le hablo un poquito más de la solución y ya luego el final. No, en esta ocasión no agregué ningún llamado a la acción, simplemente una frasecita, un poquito más de información. Pero de la única manera que podemos lograr este tipo de resultado llamativo, fácil de entender, con portadas increíbles, es organizando la información. Entonces, para que ustedes puedan hacer esto más fácil, que yo hago esto con inteligencia artificial, obviamente utilizando mi criterio, con todo el conocimiento que tengo de diseño y todas las ideas las transformo, a veces salen de mi cerebro totalmente, a veces las combino con ChatGPT, pero todo lo modifico a mi manera de comunicar y con mi criterio. Y les voy a dejar un prompt muy útil que van a poder utilizar para crear carruseles con esta estructura, que empiecen con una portada súper llamativa, con un texto resumido y que lleve al espectador del problema a la solución. Es decir, empecemos con cosas que le generen curiosidad, que quiera seguir viendo el carrusel, que quiera seguir leyendo, viendo la información. Ese prompt se los voy a dejar en la descripción junto con otra cosa que vamos a ver ahora. Y bien, una vez ya tenemos la información preparada, ahora sí, nos vamos a diseñar, sea en Photoshop, sea en Illustrator, en el programa que sea. Luego de que tenemos la información, vamos a diseñar. Aquí, simplemente, algo súper básico, que es tener el carrusel el archivo en Photoshop con los diferentes slides, las guías para saber las divisiones de cada slide. Como pueden ver, esta que está aquí es un slide que no utilicé, simplemente se queda ahí. Y hacer este archivo cada vez que vamos a hacer un carrusel lleva mucho tiempo. Cada vez que ustedes van a crear un carrusel nuevo, tener que darle a nuevo, poner el tamaño, ponerle la cantidad de slides y luego venir a poner todos estos elementos que se repiten, como mi logo, estos iconos, el usuario de Instagram. Ustedes ven que se repite, la flechita, se repite en todo. Hacer ese proceso una y otra vez para cada carrusel hace que tú pierdas hasta el triple de tiempo, te diría yo. Por eso yo no lo hago así. Yo utilizo plantillas cada vez que voy a hacer un carrusel, que con esas plantillas simplemente le doy clic y ya tengo las informaciones que siempre deben ir y la cantidad de slides, que siempre hago las plantillas con un mínimo de, con 10 slides. Se pueden utilizar más ya en Instagram, pero lo hago siempre de 10 slides y utilizo las que crea conveniente. Mayormente utilizo 6 o 7. Muy raro utilizo 10. ¿Y cómo funcionan esas plantillas? Hay un formato en Photoshop que se llama PSDT, que este formato es el formato de plantilla que funciona de la siguiente manera. Si yo abro la plantilla de carrusel en formato PSDT, se me abre la plantilla con ya las cosas preparadas. Tengo las slides, tengo las guías, tengo que el logo se ponga por aquí, tengo los textos para simplemente modificarlos y todo, algo muy importante, todo dividido por grupo, como pueden ver aquí, y además con un rectángulo que le podemos cambiar el color, sea cuando sea, pero que nos ayuda a alinear los elementos en ese slide, porque como es un documento grande, necesitamos estos rectángulos para poder alinear los elementos al centro de cada imagen, en caso de que necesitemos alinear al centro. Entonces, así es como funcionan esas plantillas, y como ven, se abre como un documento nuevo, es decir, no corremos el riesgo de arruinar otro diseño por querer hacerle una copia. Siempre que nosotros abrimos una plantilla, se abre como un documento
nuevo, con todos esos elementos que ya preparamos con antelación. Y estas 3 plantillas se las voy a estar dejando totalmente gratis en la descripción, así que desde ahora se van a ahorrar muchísimo tiempo al diseñar carruseles. También hay plantillas de diseño estático y de historia, que estas son más sencillitas, pero también les pueden servir. Y si ustedes quieren hacer sus propias plantillas, es tan fácil como guardar el archivo en formato .psdt. Simplemente se le agrega la T al formato al final y ya está. Y cada vez que lo abre, se abre como un documento nuevo, es decir, es una plantilla. Bien, y ya con eso explicado, agregamos los elementos que tengamos que agregar y ya saben, en la primera slide es el título. El título debemos acomodarlo de la manera que mejor se vea, que se vea más llamativo. Aquí 3 líneas grandes, cómo crear logos, sencillo, fácil de entender. Y continuamos con la información, la vamos organizando dependiendo el estilo de nuestra marca, dependiendo la tipografía, las diferentes imágenes que queramos utilizar, y así vamos organizando todo. Que ya esta parte de diseñar, cuando tenemos la información preparada para un carrusel, se hace fácil, porque es simplemente diseñar con nuestra creatividad, con la identidad visual de nuestra marca, organizar bien los elementos y agregar la información. Se hace sencillo cuando organizamos la información primero, por eso les enseñé ese paso antes de venir a Photoshop, porque primero hay que trabajar la información bien estructurada. Y un detalle adicional antes de terminar este video es que traten en la medida de lo posible, cada carrusel que vayan a hacer, que las slides mantengan una continuidad. Esto hace que se vea más interesante el carrusel y le llame más la atención al espectador. Que como ya vimos, por ejemplo aquí, miren aquí, hace continuidad con este como, vamos a decirle ganchito, que hace que pases a la siguiente imagen. Y luego aquí tenemos que esta línea sigue hacia el tercer slide. Y luego aquí, aunque hay una línea que divide, lo que hice fue que este cuadro entre en el slide anterior. Así mantiene la continuidad. ¿Ven? Igualmente aparece aquí al final. En la medida de lo posible, traten siempre de hacer esa continuidad porque hace que los carruseles se vean mucho más interesantes. Vamos a ir, por ejemplo, a el perfil de Ruba. A ver, Ruba es un pro con esto de los carruseles. Déjame ver este. Miren cómo mantiene la continuidad. O sea, súper fluido. Ven, es una misma imagen, que no es una misma imagen literalmente, sino que la combina con la inteligencia artificial generativa de Photoshop. Entonces ven que queda mucho mejor, mucho mejor. Y eso sería todo en este video. Desde ahora utilicen esta estructura para hacer sus carruseles, háganlo de manera más consciente. Primero preparen la información y luego váyanse a diseñar. Y utilicen plantillas para que les ahorre mucho tiempo, que ya saben, les dejé las plantillas y quizás otros recursos en la descripción totalmente gratis, así que vayan a descargarlo. Y si te gustaría aprender a crear marcas profesionales, te recomiendo que vayas a ver este otro video en el que te explico todo a detalle. No te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos, porque viene contenido muy útil.